Hola, querido amigo. Bienvenido nuevamente a este tu curso, El mejor manual de crianza. Muy bien, estamos como familia nuevamente reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia no es solo el mejor manual de crianza, también es el mejor manual de vida. Continuamos nuestro viaje por la Biblia. Estamos haciendo un estudio en orden. Esta ya es la clase número 105 y vamos hoy a leer Lucas capítulo 17 y capítulo 18. Y entonces empezamos nuestra lectura y dice así, Lucas capítulo 17 y 18. Cierto día, Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar. Pero, ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Así que cuídense. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Los apóstoles le dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. El Señor respondió, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, desarráigate y échate al mar, y les obedecería. Cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No, le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como. Luego puedes comer tú. ¿Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos, que simplemente cumplimos con nuestro deber. Mientras Jesús seguía caminando a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios, y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? ¿Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero? Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces dijo a sus discípulos, se acerca el tiempo en que desearán ver el día que el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán. Algunos les dirán, miren, allí está el Hijo del Hombre, o aquí está, pero no los sigan. Pues así como el relámpago destella e ilumina el cielo de un extremo a otro, así será el día cuando venga el Hijo del Hombre. Pero primero el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. El mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupan de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Qué interesante, ¿no? Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día, la persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese a su casa.
Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida, la perderán. Pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Esa noche, dos personas estarán durmiendo en una misma cama. Una será llevada y la otra dejada. Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino. Una será llevada, la otra será dejada. Los discípulos le preguntaron, ¿dónde sucederá eso, Señor? Jesús les contestó, así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelan que el fin está cerca. Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para pedirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio, para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Cierto día algunos padres llevaron a sus hijitos a Jesús para que él los tocara y los bendijera, pero cuando los discípulos vieron esto regañaron a los padres por molestarlo. Entonces Jesús llamó a los niños y dijo a sus discípulos, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta. Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre respondió, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo, hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Jesús lo vio y dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron, ¿entonces quién podrá ser salvo? Él contestó, lo que es imposible para los seres humanos lo que es imposible, sí, correcto, para los seres humanos es posible para Dios. Pedro dijo, nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa o esposa o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Jesús llevó a los 12 discípulos aparte y dijo, escuchen, subimos a Jerusalén, donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre se harán realidad. Será entregado a los romanos y se burlarán de él,
lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Sin embargo, ellos no entendieron nada de esto. La importancia de sus palabras estaba oculta de ellos y no captaron lo que decía. Al acercarse Jesús a Jericó, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Entonces comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, le gritaba a la gente que estaba más adelante. Sin embargo, él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Al acercarse el ciego, Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, le dijo, quiero ver. Jesús le dijo: bien, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Al instante, el hombre pudo ver y siguió a Jesús mientras alababa a Dios, y todos los que lo vieron también alabaron a Dios. Excelente, muy bien, hemos leído Lucas capítulo 17 y capítulo 18. Muy bien. Vamos entonces a analizar enseñanzas importantes de estos dos capítulos. Nuestro Señor Jesucristo se está acercando a Jerusalén, se está acercando el momento en el que Él va a ser crucificado y va a resucitar de los muertos. Ya es poco el tiempo antes de la crucifixión. Leímos en el versículo 17: siempre habrá tentaciones para pecar, pero qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación. Y dice: si un creyente peca, repréndelo, luego si hay arrepentimiento, perdónale. Y los apóstoles le dijeron: Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Y aquí hay algo bien interesante. ¿Por qué se necesita fe? Se necesita fe para poder perdonar. Se necesita tener fe para confiar en Dios y poder perdonar las ofensas que cometen contra mí. Si yo confío en Dios, entonces voy a ser capaz de perdonar. Y entonces ellos le dijeron: Señor, aumenta nuestra fe, porque perdonar no es fácil. Y Él les dice: no necesitan tener el tamaño de la fe, no importa. Lo que importa es que exista fe. Ese es un punto bien interesante a la hora de ser verdadero seguidor de Jesucristo. No es la cantidad de fe que se tenga, no es el tamaño de la fe, sino simplemente tener fe. ¿En quién creo? Es tener fe, tener confianza. ¿En quién creo yo? Yo creo en Dios y creo en su Hijo Jesucristo. Y por eso dice: si tuvieran una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, le pueden decir a este árbol: desarráigate y échate al mar. Aquí el contexto es: perdona. Si tienes fe, perdonas. Si tienes un obstáculo demasiado grande para perdonar, entonces ten la suficiente confianza en Dios para perdonar al que peca contra ti. Ahí sería es como confiar en que Dios es tan justo que le dará a cada cual su merecido. Mi tarea es perdonar y ya. Y además yo debo perdonar porque yo fui perdonado. Ajá. El enfoque es: yo debo perdonar porque yo fui perdonado, porque yo no soy mejor que nadie. Yo no soy mejor persona que absolutamente nadie. Y por eso llega y dice: cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice: ven y come conmigo? Y hay un versículo interesante: de la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir: somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. O sea, si ustedes cumplen con su deber, nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, le dijo a sus discípulos, y es un mensaje aplicable a nuestra vida. Si nosotros cumplimos con nuestro deber, que es obedecer a Dios, si nosotros cumplimos con nuestro deber, que es perdonar y cumplir con los mandamientos de Dios, no nos debemos creer mejor que nadie. Solamente somos siervos indignos porque obedecimos y ya. Que era lo contrario a lo que le pasaba a los fariseos. Ellos se creían superiores porque trataban de obedecer tradiciones humanas para tratar de enriquecer supuestamente la obediencia a la ley de Dios, pero se volvieron jactanciosos y orgullosos. Y por eso no se creían siervos inútiles, sino se creían superiores a los demás. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo está diciendo: ¿usted obedece mi palabra? ¿Usted obedece mis mandamientos? No se jacte, no se sienta orgulloso. Simplemente diga: soy un siervo indigno que simplemente cumple con lo que le toca cumplir, para no irnos a creer superiores a los demás. Después está el evento donde nuestro Señor Jesucristo sana a los 10 leprosos y solo uno se devuelve a darle la gloria a Dios, y es un samaritano. El autor pone ese relato ahí
Porque recuerden que Lucas quiere mostrar que la salvación es universal, es para todos, para judíos, gentiles, o sea, los que no son judíos, para los samaritanos que eran despreciados por los judíos. Aquí ya es otra ocasión en la que aparece un samaritano en el Evangelio de Lucas. Después dice, uno de los fariseos le pregunta, un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y entonces aquí él empieza a contestar diciendo, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles, nunca podrán decir aquí está o está por allí porque el reino de Dios ya está en ustedes. Aquí está hablando de un tema muy importante y es el tema de la segunda venida. ¿De cuándo? Porque el reino de Dios, recordemos que se establece de la siguiente manera. Jesucristo viene y lo primero que él hace es predicar. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos o el reino de Dios está aquí o está cerca o se ha acercado. Quiere decir, el rey prometido ya está aquí. Entonces arrepiéntanse para que puedan entrar en el reino de ese rey. Pero los judíos estaban esperando un reino físico y un reino militar, pero se les había olvidado que las escrituras dicen que primero iba a venir un rey sufriente, que iba a ser martirizado, iba a ser asesinado por los pecados, iba a resucitar y después iba a ir al cielo y después iba a regresar. Quiere decir que ese reino, con ese rey, tiene unas etapas. Primera etapa, es la etapa cuando estuvo aquí en la tierra predicando y sanando y enseñando. Esa fue la primera etapa. Segunda etapa, cuando ese rey se va. Y tercera etapa, cuando regrese. Son 3 etapas del reino. Ahora, mientras estamos en la primera y en la segunda etapa, el reino no es físico. Mientras nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y ahora que no está aquí en la tierra, el reino de los cielos o el reino de Dios no es físico, sino es un reino espiritual en el corazón y en la vida de las personas que nos sometemos voluntariamente a Él. Pero aquí cuando el fariseo le hace la pregunta, bueno, ¿cuándo vendrá el reino? Es cuando va a venir físicamente a la tierra ese reino. O sea, está hablando nuestro Señor de la segunda venida de Él aquí a la tierra. Y la gran conclusión es, no sabemos cuándo va a venir. Porque será como en los días de Noé o como en los días de Lot, que los tomó por sorpresa. La gente estará viviendo su vida normalita, comiendo, bebiendo, casándose, con total indiferencia cuando Él venga. O sea, los va a tomar por sorpresa. Hay gente que dice, bueno, ¿y cuándo será el rapto? ¿Será antes o después de la tribulación? ¿Cuándo vendrá? ¿Qué es lo primero, la tribulación? ¿O qué será primero, el rapto? ¿Qué es primero? Y entonces empiezan a enredarse con fechas, ¿no? Que será en el 2040, en el 2030, en el 2021, que iba a ser en el 2012, etc. Pero los libros de la Biblia, los libros proféticos y sobre todo los evangelios advierten, nadie sabe el día ni la hora, solo nos toca hacer algo, estar preparados. Nadie sabe exactamente cuándo y entonces él advierte y dice, ojo, no se dejen engañar. ¿Qué les toca hacer a ustedes? Estar preparados. Eso ya lo leímos cuando leímos en Mateo en los capítulos finales. Ya lo hemos leído varias veces. Ya lo hemos leído en Tesalonicenses. No sabemos el día ni la hora. No sabemos si la tribulación cuándo va a ser, cómo va a ser. Esos detalles no los sabemos. Lo que sí sabemos es que debemos estar preparados todo el tiempo. Y por eso, él llega y en el capítulo 18 dice la importancia de mantener persistiendo en la oración. Por eso miren lo que él enseñó en el capítulo 18. En el capítulo 18 dice que había un juez en una ciudad que era un juez injusto, un juez malvado. Pero había una señora que todos los días iba y le decía, hágame justicia, hágame justicia, hágame justicia, hasta que el juez malvado dijo, ay no, esta ya me tiene harto. Me tiene aburrido, estoy desesperado, me va a volver loco, le voy a hacer justicia. Y entonces nuestro Señor utilizó esa parábola, esa historia, para ilustrar la importancia de mantenernos en una actitud persistente de oración sin desmayar mientras Él regresa. O sea, el punto es, ¿cómo estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Mantener la confianza en las oraciones que le hacemos y saber que Él nos responde y mantener la confianza puesta en Él mientras Él regresa. Porque miren lo que dice aquí. Les digo, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Si ven que esa parábola, esa historia de la viuda insistente, lo que quiere es ilustrar cuál es la actitud que debemos tener mientras la segunda venida de nuestro Señor. O sea, quiere decir que yo debo tener una actitud de confianza persistente,
una esperanza confiada en la venida de mi Señor Jesucristo y en que Él responde mis oraciones y que Él me da lo que yo necesito para vivir una vida santa. Por eso Él dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Porque recordemos que segunda de Pedro dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, desde que Él se fue hasta hoy, para Él solo han pasado 2 días. Y recordemos que segunda de Pedro dijo, no, pues hay gente que se va a burlar diciendo, pues dice que Cristo iba a venir, pero miren, han pasado 2000 años, 3000 años y Él no ha venido. Pero Pedro advierte, ¿es que acaso el tiempo es lo mismo para Dios que para nosotros? No. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Quiere decir, para el Señor ha pasado, si acaso, 2 días. O sea que Él no se está retrasando. Sin embargo, nosotros debemos mantener una persistencia en la oración, confiando en que Él va a venir, y esa es una manera de estar preparados para la segunda venida. Es estar persistiendo en nuestras oraciones en una actitud confiada en Él. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, eso está en el capítulo 18, versículo 8. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Interesante. Muy bien. Después cuenta la historia del fariseo y del publicano que fueron a orar al templo. Y dice que el fariseo se autojustificaba, estaba confiado en su propio mérito, en su propia justicia personal. Grave error, así no se espera al Mesías. El fariseo oraba con él mismo, Señor, te doy gracias porque no soy pecador, y mucho menos como este publicano. Y el publicano sí, en una actitud arrepentida, ni siquiera se atrevía a levantar la cara hacia el cielo y decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y entonces dice, el publicano fue justificado, el fariseo no. Otra actitud correcta mientras nuestro Señor Jesucristo viene. Humildad absoluta, reconociendo que somos absolutamente pecadores y malos y que solo podemos apelar a la misericordia de Dios en una actitud humilde y arrepentida. Después dice que algunos padres llevaron a los hijitos a Jesús y los discípulos les decían, no molesten al maestro. Y él les dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque los que tienen una actitud como niños son los que entran al reino. O sea, los humildes, los que creen, los que confían como niños. Los que no confían, porque aquí está comparando y contrastando al fariseo con el publicano. El publicano era como un niño, confiaba y creía. Ya, el fariseo no, el fariseo se autojustificaba. El que es como un niño es el que es humilde y reconoce su pecado y confía en el perdón de Dios a través de Jesucristo. Y no vuelve a practicar el pecado. Ojo, un verdadero seguidor de Jesucristo no practica el pecado. Alguien no puede decir, ay, qué rico, yo voy a ir al cielo, porque el cielo es gratis. Ok, pero ¿cómo es su vida? Practica el pecado, se está engañando a sí mismo. No va a ir al cielo, va a ir al infierno, porque los que practican el pecado no pueden ir al cielo. Elemental. Y después habla nuevamente del joven rico. Esto ya lo hemos leído en lecciones anteriores cuando estudiamos el Evangelio de Mateo. Y aquí el punto es, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en esa cultura se creía que el rico era perfecto y que por eso se había ganado ya el favor de Dios y tenía derechito la entrada al cielo. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, no, nadie puede entrar al cielo por mérito propio. Ese es el punto. Por eso en el versículo 27 dice, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Quiere decir que no es que los ricos tengan algo malo en sí. No, hay que mirar es el objetivo de esta parábola, el objetivo de esta historia. ¿Cuál es? Demostrar que por mérito propio nadie va al cielo. No tiene que ver nada con la riqueza o no. Es que por mérito propio nadie va al cielo. La única manera de ir al cielo es cuando nos arrepentimos, nos humillamos y Dios nos regala el cielo, porque por mérito propio nadie puede ir al cielo. Por eso dice, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. O sea, es imposible para un ser humano ganarse el cielo por su propio mérito. Pero para Dios no es imposible, porque Dios para eso envió a su Hijo Jesucristo para que pagara por nosotros y nosotros entráramos gratis al cielo y naciéramos de nuevo por el poder de Él. Y ahí entonces ya en el versículo 31 Jesús predice su muerte por tercera vez. Escuchen, subimos a Jerusalén
y allí seré ejecutado, voy a sufrir, pero después voy a resucitar. Pero los discípulos no entendieron eso. Y por último, vemos a un ciego que recibe la vista. Interesante. Nuevamente, la historia del ciego está ilustrando el tema de la ceguera. O sea, la ceguera espiritual es terrible. Dios tiene que liberarnos de la ceguera espiritual para que podamos ver. Si Dios no es el que nos libera de la ceguera espiritual, nunca podremos ver la verdad. Él tiene que hacer ese milagro en nosotros, quitarnos la ceguera. Muy bien, recordemos que Lucas tiene la intención de mostrarnos que Jesucristo es un personaje histórico, que Jesucristo es el Salvador del mundo. Lucas está registrando paso a paso el viaje de nuestro Señor Jesucristo desde Galilea hasta Jerusalén, y nos ha enriquecido ese viaje con una cantidad de historias y de enseñanzas profundas. Muy bien, gran conclusión que nos dejan estos dos capítulos. Nadie puede ir al cielo a menos que se vuelva absolutamente pobre, a menos de que reconozca su miseria espiritual, a menos de que se arrepienta con un dolor profundo y acepte el regalo del cielo, y nuestro Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, obre en nosotros el milagro del nuevo nacimiento. Si no se pasa por ese proceso, nadie va al cielo. El cielo es gratuito, es una obra de Dios. Bien, qué interesante, Dani. De todo lo que leímos, ¿qué enseñanza te deja nuestra lectura de Lucas capítulo 17 y 18? La primera enseñanza es que no hay que ser muy humildes, y la segunda enseñanza es que nunca sabemos cuándo vendrá Cristo. Hay que estar preparados. Correcto. Mario. La fe. Tenemos que permanecer firmes en fe. Correcto, fe, permanecer firmes en fe. Muy bien, amigo, te felicitamos por llegar hasta aquí. Clase 105. Hay muchas enseñanzas que nos deja la clase 105. Por ejemplo, no importa la cantidad de la fe, lo importante es tener fe, pero no importa el tamaño de la fe. Hay que estar preparados todo el tiempo. Si hemos cumplido nuestro deber, no debemos jactarnos, sentirnos orgullosos por cumplir nuestro deber, ¿no? Si cumplimos nuestro deber, somos simplemente siervos indignos que cumplieron un deber. Hay que estar preparados todo el tiempo, hay que tener una actitud de oración constante y de confianza mientras llega nuestro Señor Jesucristo. No me puedo autojustificar, tengo que ser como niño para recibir el reino, o sea, humilde. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Yo no me puedo ganar el cielo, Dios me lo regala. Y la ceguera espiritual únicamente la quita Dios con su poder. Así es. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables. Familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao! ¡Hasta pronto!